Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de qué es una estructura matricial y por qué es importante que conozcas cómo este tipo de estructura puede afectar a los proyectos. Los proyectos que se ejecutan en las empresas se ven afectados por el marco de gobernabilidad de la organización, por sus sistemas de gestión como lo son las políticas y los procedimientos y por la estructura organizativa. Las organizaciones generalmente poseen tres niveles jerárquicos: un primer nivel operativo, seguido de las gerencias intermedias o mandos medios y el nivel estratégico. El tamaño de la organización, los sistemas, sus procesos y el enfoque que le da la empresa a los proyectos, así como la prioridad de proyectos particulares, determinan la forma como el líder del proyecto interactuará con estos tres niveles de la organización. Estos niveles o jerarquías influyen en el nivel de autoridad que puede tener el director del proyecto, en la forma como se van a asignar los recursos físicos y los miembros del equipo del proyecto que se tendrán disponibles para gestionarlo. Entonces debes comprender cómo se manejan los niveles de responsabilidad, la rendición de cuentas y la autoridad dentro de la empresa. Esto te ayudará a utilizar de manera eficaz tu poder, tu influencia y tu liderazgo para poder ejecutar los proyectos de manera exitosa. Conocer la estructura organizativa nos permite a los líderes de proyectos buscar ayuda para obtener los recursos y saber la forma cómo se van a manejar las comunicaciones. Las estructuras organizativas pueden ser de muchos tipos y entre las denominaciones más conocidas se tienen la estructura funcional, la estructura organizativa proyectizada y la matricial, pero ten en cuenta que existen otras denominaciones. En la estructura funcional, el proyecto se ejecuta normalmente dentro de un departamento. En la proyectizada, la forma de operar es por proyecto, como por ejemplo, cómo funcionan las empresas de consultoría. Otro buen ejemplo de este caso sería las empresas de construcción. Pero en este video me voy a centrar en las características de la estructura matricial, que es la más común a la hora de ejecutar proyectos y la que más retos supone para los líderes de los proyectos. ¿Cómo funciona la estructura matricial? Vamos a verlo con un ejemplo. En la empresa se va a ejecutar un proyecto y ese proyecto implica la participación de varias personas de distintas unidades de la organización, pero hay que nombrar un líder del proyecto y te nombran como líder del proyecto o a un compañero de trabajo lo nombran como líder del proyecto. Eso significa que tú o tu compañero deben coordinar los recursos del proyecto, que incluye los miembros del equipo y los recursos físicos, independientemente del cargo que tengas en la organización y de la unidad organizativa a la cual perteneces. El proyecto tiene unos objetivos que cumplir y los resultados del proyecto deben generar valor a la organización y tú ahora eres el responsable de ello. Aquí ya ocurren varias cosas. Tienes un rol de líder del proyecto. Supongamos que el proyecto durará 8 meses. Durante ese tiempo tendrás la responsabilidad de gestionar el proyecto y reportar los resultados a la dirección de la empresa. Todos los miembros del proyecto tienen sus jefes, pero también te reportarán a ti las actividades del proyecto. Imagina por un momento todas las situaciones que pueden ocurrir y que debes aprender a manejar en el caso de que los recursos no estén dedicados al 100% al proyecto. Situaciones como confusión a nivel de a quién le reporto, mi jefe me asignó otras actividades que son prioritarias, en mi unidad tenemos otro proyecto, yo nada más no hago esto, y un largo etcétera. Las distintas situaciones que se presenten dependerán del grado de madurez que tenga la empresa gestionando proyectos. Si es la primera vez que visitas este canal, me presento. Mi nombre es Joana López y publico con frecuencia contenidos de valor sobre la Dirección Organizacional de Proyectos, UOPM, por sus siglas en inglés. Las estructuras matriciales pueden ser de tres tipos: matricial fuerte, débil o balanceada. Presta atención a lo siguiente. En la matricial fuerte, la autoridad del director del proyecto puede ser moderada o alta y este lleva este rol a tiempo completo.
La disponibilidad de los recursos puede ser moderada a alta y el presupuesto es gestionado por el director del proyecto. El poder recae sobre el director del proyecto. En la estructura matricial débil, la autoridad del director del proyecto es baja y lleva a cabo este rol de manera parcial y lo realiza como parte de su trabajo. Es más bien como un coordinador. La disponibilidad de los recursos es baja y el presupuesto es gestionado por el gerente funcional. Por lo tanto, el poder recae en el gerente funcional. En el caso de la estructura matricial balanceada, la autoridad del director del proyecto es baja a moderada y lleva a cabo este rol de manera parcial y es un trabajo que está incorporado a sus habilidades, pero no llega a ser un coordinador. La disponibilidad de los recursos es baja a moderada y el presupuesto es gestionado de manera combinada entre el gerente funcional y el director del proyecto. Asimismo, el poder es compartido entre el director del proyecto y el gerente funcional. En una organización matricial se tienen algunas ventajas, como por ejemplo que los objetivos del proyecto son altamente visibles por la interacción que se tiene con las distintas unidades de la organización. El líder del proyecto tiene contacto con todas las áreas involucradas y esto mejora la distribución de la información de manera vertical y horizontal. Si es una organización matricial fuerte, el director del proyecto lleva mejor el control de los recursos y tiene el apoyo de las áreas funcionales. La desventaja es que los miembros del equipo del proyecto tienen más de un jefe y llevar a cabo el seguimiento y control es más complejo, así como obtener la asignación de los recursos. También los gerentes funcionales seguramente tendrán prioridades diferentes a la del líder del proyecto. Por esto existen mayores posibilidades de conflicto en este tipo de organización. Como gestor de proyecto debes saber aprender a manejar todas estas situaciones para poder cumplir con los objetivos del proyecto. A veces en las organizaciones, para solventar estas situaciones, se crean organizaciones basadas en proyectos conocidas como PBOs o Project Based Organization, para cumplir con los objetivos estratégicos y la ejecución exitosa de los proyectos. En estos casos se sacan a las personas de su trabajo cotidiano y se asignan 100% al proyecto hasta la conclusión del mismo. Incluso pueden mudarse físicamente a una sala exclusiva para el proyecto o se separan totalmente de sus funciones. Yo, por ejemplo, participaba en implementaciones SAP y se creaban PBO para cada uno de los proyectos. Si el proyecto es muy importante para la empresa, es recomendable crear una PBO, ya que se eliminan los obstáculos inherentes a la estructura organizativa y los niveles burocráticos. En este caso, el regreso de los miembros del equipo del proyecto a sus funciones originales puede suponer algunos problemas, como que las personas no tengan la certeza de que van a regresar a su posición anterior porque ésta cambió o desapareció o porque no desean volver a ella. En algunos casos, las personas que participan en los proyectos bajo una organización PBO pueden obtener ascensos importantes una vez finalizado el proyecto. También debes tener en cuenta la tendencia que existe en las nuevas formas de organización. La tendencia es hacia organizaciones más planas, organizaciones tipo red, organizaciones de equipos autoorganizados y virtuales. Si eres líder de proyecto, debes comprender las distintas formas de organización y cómo esto impacta a los proyectos. Asimismo, debes tomar en consideración si la organización utiliza o intenta utilizar algún tipo de enfoque ágil. Ten en cuenta que el rol del gerente del proyecto debe adaptarse constantemente a los cambios y a las formas de trabajar, ya sea por nuevos enfoques, nuevas tecnologías o nuevas realidades. Por eso es un rol versátil. Si te ha gustado este video, apóyame con un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise sobre mis contenidos. También te invito a que te suscribas al canal de Telegram donde podré conversar contigo. Te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.